Y seguimos hablando acerca de la actualidad de la sanidad y de estos problemas que ocurren en toda la provincia. Así como en Mendoza, también aquí en San Rafael se viven algunos casos de enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Y por eso lo hemos convocado y amablemente ha accedido a nuestra invitación el doctor José Muñoz, director del Hospital Shestakov. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches. estás? Buenas noches. Bueno, ¿cómo se ve la situación en el hospital? Exactamente igual que en Mendoza, es decir, esto es general y es en todos lados, hay casi una superposición de patologías, esto es que no han terminado todavía las patologías respiratorias virales y han comenzado ya las patologías gastrointestinales también virales, entonces esto provoca un aumento enorme en la demanda de la gente en las guardias. Correcto. Bien. Es lo que estábamos escuchando también desde la provincia de Mendoza, como dice usted, y también vemos que al no cesar estas urgencias que está teniendo la población, esto afecta al personal de recursos humanos. A ver, en primer lugar creo que la gran mayoría no son urgencias. Sí. Yo te diría que arriba de un 80% son consultas que se evacúan en la guardia del hospital porque por una cuestión de que la gente concurre a la guardia del hospital en la necesidad de calmar la angustia de un chico con fiebre, o de un chico con diarrea, o de un chico con vómitos o con tos. Pero la gran mayoría no son urgencias y eso hace que la demanda aumente de tal manera que por ahí tienen que esperar o cuando llega la gente con una urgencia real quede un poco demorada, no es que no se la atienda, claro, queda un poco demorada con respecto a los demás. Tratamos de que suceda lo menos posible, nosotros tenemos una cantidad importante de pediatras, 2 y hasta a veces 3 por día de guardia, y a veces nos auxilian los mismos clínicos de la guardia cuando los chicos son mayores. Pero así todo, la demanda es enorme y tenemos además un par de consultorios en la tarde que funcionan para aliviar lo que son los códigos verdes, que son la gran mayoría. Pero así todo, bueno, tenemos una Lo importante en estos casos para que no colapse, ¿no? Por los motivos que usted expresa, sería que los padres consulten a su pediatra de cabecera antes de llevarlos así masivamente a la guardia del hospital, en donde no hay por allí tanta necesidad de estar en la guardia, ¿no? Y quitarles el lugar a los casos que realmente sí, por ahí se mezcla todo un poco, es muy difícil porque también hay que ponerse en el lugar del papá que no tiene ni idea de la parte médica y que tiene un chico que a él le parece que está en una situación de urgencia, después claro, llega al hospital y cuando le dicen que no es una urgencia, que tiene que esperar, porque en el hospital no se atiende en la guardia por orden de llegada, esto es una cosa que siempre tratamos de aclarar, en la guardia se atiende por orden de complejidad de lo que llega. Sí, me imagino que para un padre todo es urgente también, entonces por supuesto, se debe saber identificar y ayudar a tranquilizarlos. Sí, claro. Correcto. Es un poco difícil impedir la demanda, claro, que eso sería. Impedir la demanda es un poco difícil, porque eso depende de la gente. Bien. Bueno, y en estos casos cuando hay problemas gastrointestinales y hay problemas respiratorios, se habla de virus, ¿esto es normal a esta altura del año? O... Es habitual. Ah, es habitual. Es habitual, es habitual a esta altura del año, sí. Sí, ¿y qué se prescribe para estos casos? Está bien, los especialistas pueden decirlo mejor, pero en general, no, antibióticos... que cada caso es diferente, es decir, hay que ver si el chico tuvo o no tuvo fiebre, si tuvo o no tuvo vómitos, si tiene algunas características especiales de la materia fecal que elimina. Bueno, todas estas cosas se recaban ahí en el interrogatorio a los papás y en el examen físico del chico. Claro, pero siempre llamando también a que haya más lavado de manos, sí, todo lo pasa que por ahí. aprendimos en la pandemia, claro, colocarnos alcohol en gel en las manos antes de comer, lavarnos frecuentemente, una distancia prudencial, no compartir utensilios también, es importante volver a recalcarlo más en esta época.
Exactamente. Sobre todo la higiene, de los utensilios y de las manos. Pero eso ha sido siempre, lo que pasa es que culturalmente no lo tenemos incorporado. Sí, hemos vuelto a compartir el mate, doctor. Claro, no, está bien. Bueno, lo que pasa es que culturalmente vamos a seguir siendo así, pensamos que todas estas medidas eran privativas únicamente de la pandemia de COVID, y no es así. Vamos a hablar de los adelantos en el hospital, porque ayer tuvimos la información de la visita de la ministra Nadal anunciando esta importante inversión que se ha hecho en el hospital, algo que por supuesto nos pone contentos a todos. Y nosotros, después de que ya pasó el tema de pandemia, decidimos llevar a cabo una serie de proyectos que teníamos suspendidos por la pandemia. Y en primer lugar, nosotros cuando pandemia triplicamos la cantidad de camas de terapia intensiva. Y decidimos no volver atrás con esa cantidad porque las 10, 11 camas que habían en la época de prepandemia eran absolutamente insuficientes para cubrir toda la demanda del sur de Mendoza y de todas las partes aledañas que vienen a atenderse a San Rafael, más el turismo. Entonces decidimos que todas estas unidades de terapia intensiva que habían estado funcionando en lugares que improvisamos durante la pandemia para poderlos poner a funcionar, le buscáramos un lugar adecuado, hiciéramos un proyecto que es único en muchos lugares del país, por no decir en todo el interior del país, que es una terapia humanizada de puertas abiertas. ¿Qué hicimos con esto? Es una terapia intensiva con todo el equipamiento y aún más de las terapias intensivas convencionales, porque tenemos un circuito cerrado de televisión para cada paciente, que funciona para cada paciente, y hacemos participar al familiar del paciente en el cuidado. Bien, porque antes había mucha restricción con es que la terapia intensiva convencional, que es de puertas cerradas y de aislamiento, es un lugar completamente deshumanizado y eso lo sabemos desde siempre. Y está comprobado que el que haya un familiar acompañando es una actitud terapéutica también. Claro, emocionalmente es importante. No es que participe el familiar tomando decisiones médicas, sino acompañando en el proceso terapéutico al paciente. Pero muy bien, bueno, felicitaciones por ello. Doctor, muchísimas gracias por su visita esta noche. Bueno, hasta cualquier momento. Muchas gracias, doctor.